Sanas Palabras con Sofi, donde descubrimos la verdad y la verdad nos descubre a nosotros. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Acá vamos a estar viendo hechos históricos, manuscritos, papiros, de todo. Todo lo que ustedes me pidan en los comentarios lo vamos a estar viendo en los siguientes videos. Libro de Enoch. Me lo han pedido bastante, vamos a ver y vamos a reflexionar qué onda este libro, así que quédate hasta el final, no te olvides de darle like, suscribirte y comentar, por favor. Gracias. Antes de hablar sobre el libro de Enoch en sí, tenemos que ver bien qué es donde está citado en la Biblia, porque ustedes me dicen, pero el libro de Enoch es válido y es verídico y es verdadero, porque está citado por unos de los apóstoles de Jesucristo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Judas. ¿Por qué está dentro de la Biblia en sí? ¿Por qué Judas lo escribió? ¿Judas quién es? No es Judas el que traicionó a Jesús porque ese se murió. Es el otro Judas, había dos Judas, ¿se acuerdan? Déjenme en los comentarios quiénes eran los 12 discípulos de Jesús, a ver si se acuerdan. Este Judas es el hermano de Santiago, como bien sabemos. Se cree que se escribió entre el 60 y el 90 después de Cristo. Tiene relación con Segunda de Pedro, o sea, toca temas bastante parecidos a los de Pedro. En esta etapa todavía la comunidad cristiana compartía muchas enseñanzas, literatura, costumbres de la cultura judía. Antes de arrancar bien con el libro de Enoch, vamos a ver Judas, la epístola de Judas. Solo tiene un capítulo y lo podemos dividir en saludo y propósito de la carta, el juicio de Dios, característica de los falsos maestros, recordatorios o exhortaciones y la doxología o la adoración a Dios. ¿Cuándo se cita el libro de Enoch? A Enoch en sí se cita en el 14 al 15. Dentro de las características de que de los falsos maestros, o sea que quédate con eso porque ahora vamos a ver por qué es importante. Lo que se refiere Judas cuando menciona la profecía de Enoch es a lo que nosotros conocemos como el primer libro de Enoch. Además, algo muy particular es que Judas lo menciona como si fuera algo que todos en ese momento conocían, como que la audiencia estaba muy consciente de quién era Enoch, de qué esa profecía de la que él estaba hablando. Podemos decir que era como un bestseller del momento, como que todos sabían de qué estaba hablando Judas. Es como si yo le dijera ahora, haz el amor y no la guerra y todos ya sabemos que de John Lennon o de... Yo le dijera, hasta la vista baby, saben de qué película es. Entonces, todos van a saber de lo que estoy hablando y por esta razón yo no voy a especificar de dónde lo saqué, quién lo escribió, porque todos sabemos que Hasta la vista baby es una película dirigida por... ¿Y quién lo dijo? ¿No? Esto se llama implicancia. Las implicaciones van a ser conceptos que nosotros sabemos culturalmente y no hace falta escribirlo porque lo podemos llegar a conocer por el contexto en el que vivimos. Eso es lo que estaba haciendo Judas. Judas no se puso a explicar de dónde venía la profecía de Enoch porque ya todos sabían sobre este libro. Además, esta mención de Judas nos hace dar cuenta que este libro de Enoch ya era parte de la literatura judía del momento. Del libro en sí, el libro de Enoch se refiere al tatarabuelo, se supone, ¿no?, de Noé. ¿Qué pasó con Enoch? Se lo llevó Dios y nunca más volvió a la tierra. Aunque los textos del libro de Enoch llevan el nombre de Enoch, los estudiosos, las personas que saben, concuerdan en que no es el autor del libro de Enoch. Estos escritos más bien reflejan las creencias de los judíos en esta época. Fue redactado entre el 400 a.C. y el 100 después de Cristo. Sí, hay 500 años ahí donde se escribió, que se redactó, que se juntó. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto, Sofía? El único escrito completo que se encontró fue en el siglo XV después de Cristo, o sea, 1500 años después de que se terminó de escribir. Y está en el idioma etíope encima, ¿no? Que se fueron encontrando además que está bueno que tenemos del etíope porque lo podemos comparar con los fragmentitos, porque se encontraron fragmentitos chiquititos en 4 idiomas, sí, en el griego, latín, arameo y en el copto. ¿Qué es el copto? Es el idioma que se hablaba en la última etapa del idioma egipcio antiguo, sí, fue el último en desarrollarse. Aunque el escrito se le atribuyó a Enoch, el documento no tiene más de 400 años de antigüedad antes de Cristo y Enoch estuvo en la tierra 2000 años antes de Cristo, ¿no? Es como que no dan los números para decir, bueno, capaz que Enoch vino y fue una transmisión oral, pero no fue así. No era un documento completo como lo conocemos hoy en día. Ustedes pueden buscar en internet el libro de Enoch y van a descargar un libro de Enoch bastante grueso, o sea, bastante largo, yo lo leí. Pero lo que hace referencia a Judas es a Primera de Enoch. En esa época se lo conocía como Primera de Enoch porque eran varios escritos. El libro de Enoch que conocemos hoy en día es una fusión de escritos. Arte histórica. 200 años antes de que Jesús naciera comenzó el proceso de helenización o el periodo helenístico del judaísmo. ¿Qué pasaba en este periodo helenístico? Muchos personajes bíblicos se convirtieron en los protagonistas de la literatura judía, considerada como extra bíblica y apócrifa. Los judíos no es que leían la Torá, no es que leían todo el tiempo la Biblia como uno. Ellos tenían la Torá ahí, pero lo que hacían más era leer cualquier otra cosa que no sea la Torá. No eran consideradas historias reales. A
A estos documentos nos vamos a referir como pseudográficos. Pseudo, que significa falso, y grafía, que viene de escritos, manuscritos, ¿sí? Entonces vamos a tener ¿qué? Falsos escritos. Estos tenían un autor a los que se referían como autor, pero no eran los autores en sí mismos. Pero lo que sí podemos hacer es rastrearlos a la época y saber de qué época eran estos escritos, ¿no? Los pseudográficos. Por ejemplo, podemos rastrear partes de Primera de Enoc porque está en arameo. Y esto es muy importante porque, ¿cómo sabemos qué libros son del Antiguo Testamento son válidos y cuáles no? Porque están escritos en hebreo. Nosotros lo que hacemos es rastrear la originalidad del idioma para saber qué tan verídicos, al estar en arameo, sabemos que son post-babilonias, post-exilio. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que Primera de Enoc pertenece al Antiguo Testamento y tiene que estar en la Biblia porque está en arameo, y el arameo fue un idioma que se habló después de que los judíos volvieron de Babilonia. Primero está el hebreo y después está el arameo. El hebreo, el que están los profetas, la Torá. Por eso cuando volvieron Ellos como que no sabían bien leer hebreo, porque se habían olvidado del hebreo, se habían olvidado y se habían mezclado las culturas y hablaban arameo. Que el arameo era el idioma de Babilonia. así es como identificamos más o menos de cuándo son, en qué momento fueron escritos o en qué momento datan los libros, porque puede ser que el libro diga, no, esto es del 2000 a.C. y en realidad es del 100, 200 a.C. ¿Por qué? Porque 400 a.C. fue que comenzó la helenización. Entonces todo libro, todo manuscrito que esté en griego o en arameo va a venir a ser de esta época, de la época de la helenización, de la época del post-Babilonia de los judíos, que ellos regresaron a su tierra y bueno, y se trajeron esta literatura, esta cultura babilonia. El idioma, como al no ser hebreo, no es considerado como parte del Antiguo Testamento de los profetas del canon del Antiguo Testamento. Recordemos que los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia y ahí los sacaban de su tierra y los adoctrinaban con la cultura, con el idioma, con todo lo que es Babilonia para... No era que era un imperio que los invadía y los destruía, sino que los tomaban presos, les lavaban el cerebro y los devolvían para que ellos no puedan salir de ese estado mental, de ese estado... habían perdido su cultura. Ya cuando una civilización pierde su cultura, se hace la cultura de la que fue esclava. No, esto pasó con Egipto. Con Egipto ellos salieron de Egipto, pero siguen llevando a Egipto en su corazón. Por eso estuvieron 40 años en el desierto, hasta que realmente, bueno, esa generación murió y la generación próxima ya no tenía ese anclaje, ya no tenía ese pesar, eso en el corazón de que todavía extrañaban en Egipto, que seguían con la adoración de los dioses, con la idolatría, ¿no? Entonces, esta nueva generación que no tenía la cultura egipcia pudo entrar en la tierra. Así que si encontramos documentos que están en arameo, griego, latín, no son más antiguos del 200 al 400 a.C. Así que lamentablemente Primera de Enoc no pertenece a Enoc, sino que pertenece a la literatura judía que se leía en esa época. Judas lo que hizo fue usarlo como modo de ilustración, porque... ¿Qué estaba hablando Primera de Enoc? ¿Qué está en Judas? Está hablando sobre los falsos maestros y está hablando sobre una profecía que no era profecía real, pero que se conocía a nivel general, y lo que él estaba usando era, él estaba hablando en ese momento sobre las características de los falsos maestros, cómo son, y el juicio que iba a tener Dios sobre estos falsos maestros. De igual forma, Primera de Enoc es muy interesante, es muy bueno. No lo recomiendo leer como si fuera la verdad absoluta, lo recomiendo leer como si uno se quiera acercar a la historia y al pensamiento judío de la época, porque esta nos refleja lo que los judíos pensaban en esos 500 años. Cuenta cómo ellos pensaban los demonios, cómo ellos creían en los ángeles, en sus... Bueno, vieron que Pablo dice, ojo con los que están en el tema de la adoración de los ángeles, porque en ese momento había mucha veneración a los ángeles, lleno de angelología, demonología. Con el libro de Enoc entendemos por qué Pablo y los otros apóstoles discípulos estaban como tan insistentes con el tema de no se dejen engañar, no se engañen, quien les habló con palabras, con fábulas, el tema de las fábulas. Bueno, todo este tema de la literatura extra bíblica, porque para ellos lo bíblico que era en ese momento, porque no tenían las cartas, en ese momento lo bíblico era la Torá, eran los profetas. Después vinieron a hacer las cartas de los apóstoles. Pero porque Judas cite algo fuera de la Biblia, porque Judas cite algo, o porque Pablo también cita a filósofos, y no porque ellos citen a personas fuera de la Biblia, quiere decir que estos relatos sean divinos o sean inspirados como lo es la Biblia. Y tampoco por esta razón deberían ser incluidos en el canon de la Biblia. Si nos regimos por este tema de, porque Judas lo citó, tenemos que agregar el Primera de Enoc a la Biblia. Y los filósofos grecorromanos que mencionó Pablo, entonces tenemos que seguir lo mismo. O sea, agreguemos todos los libros filosóficos porque son inspirados también porque los mencionó Pablo, pero no. Jesús usó parábolas e historias
para hacer puntos, para explicar temas específicos. Lo mismo Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago usaron historias, filósofos, literatura general. ¿Para qué? Para explicar conceptos específicos. Acá Judas quiere que nos centremos ¿en qué? En los falsos maestros, y en qué nos terminamos centrando en que si deberíamos o no agregar a Primera de Enoc a la Biblia, y ese no fue el punto. Para el que Judas lo mencionó. ¿Por qué Pablo usó estos filósofos grecorromanos? Porque quería conectar con la cultura gentil. ¿Por qué Judas utilizó el Primera de Enoc? Porque él quería conectar con el público, con la audiencia judía, ¿no? Y con todos los que estaban ahí que conocían este libro. Si lo traemos al 2024 es cuando un predicador o un líder o alguien lleva una película, un extracto de una película de Disney a alguna predica o algún fragmento de una película o alguna frase de un libro y la muestra, ¿no? Y la usa como parte de su sermón, de lo que está diciendo. Nosotros no vamos a decir, uy, vamos a incluir esto en la Biblia porque está inspirado. No. Hay requisitos para que sea inspirado por Dios, para que sea considerado parte de la Biblia, y eso lo vamos a ver en los próximos videos, no en los próximos capítulos. No le tengas miedo al libro de Enoc. Tampoco lo veas como que tiene las verdades ocultas que no te dijo el Vaticano o la Iglesia o lo que te quiere ocultar la Iglesia. No, eso es todo mentira para engañar tu mente. ¿Querés que te diga por qué? Primero, porque se escribió en un periodo de 500 años y el primer manuscrito completo que se encontró fue 1500 años después. Segundo, porque mucho de lo que dice tiene un bagaje del pensamiento babilonio. Habla de angelología, demoniología, algo de apocalipsis, pero lo que habla está muy influenciado por las costumbres, los dioses paganos de Babilonia, toda la cultura de Babilonia. Como dato random, antes de cerrar esto, les voy a contar que el primer canon que se creó, por así decir, se inventó, fue el canon Muratori en el siglo II. Fue realmente un canon gnóstico, ni siquiera fue un canon hecho por los discípulos, ni los discípulos de los discípulos, ni por nadie de ellos. No se dieron cuenta de lo que había hecho Muratori, dijeron, no, vamos a hacer un canon. Realmente con las cartas de los apóstoles, que las que realmente son, porque estaban circulando muchas cartas que no eran, que estas cartas que no eran están en este canon. Así que el primer canon de la iglesia primitiva, de la iglesia perseguida, fue una reacción ante el canon gnóstico de Muratori. Bueno, esto se volvió a revisar en el siglo V, en el concilio de Hipona y Cartago. Después lo que lo llevó al canon católico que hoy conocemos. Se revisó por última vez en el siglo XVI. Y bueno, ahí fue que sacaron los deuterocanónicos, que son los libros que contienen los libros, la Biblia católica. No es que vino Constantino y dijo, quiero estos libros, vamos a sacar esto, vamos a ocultar esto y vamos a quemar esto. No fue así. Está todo escrito, está todo. Ya había un canon, ya había un consenso, un acuerdo de, bueno, estos libros y estos libros desde el siglo II, desde el 200, 300 después de Cristo. Si querés saber más sobre el libro de Enoc y sus similitudes con Babilonia, quédate y mira el próximo video. Chau.